Hoy en día yo creo que se ve que no es necesario no solo estar en la oficina, sino también que cada uno pueda administrar sus horarios de una forma más libre. Y para mí una empresa tiene que tener buenos beneficios, como por ejemplo home office. Tiene que ser una empresa que definitivamente tenga valores. Hay veces que los empleados detectan cosas que se pueden mejorar y si no hay un jefe dispuesto a escuchar. Un buen ambiente laboral donde la gente se apoye, no compita. Seguramente habrás notado algo en común en estas voces. Son jóvenes. Personas de menos de 30 años. Este grupo es identificado con una palabra que muy posiblemente hayas escuchado muchas veces. Millennials. Son jóvenes que nacieron y se criaron en un mundo totalmente distinto al de la mayoría de los fundadores y líderes de compañías, pero que vienen moviéndose cada vez más hacia el centro de la escena en nuestras organizaciones. En este episodio vamos a conocerlos más en profundidad, cómo trabajan y cómo trabajar con ellos. Soy Guadalupe San Martín y esto es Empresarios que hacen bien, el podcast de Vistage Argentina. Vistage es la red que conecta y potencia a los empresarios que hacen, que trabajan por el futuro, para mejorar, innovar y cuidar. Vistage los une con una idea en común: mejores empresarios, mejor país. Episodio 2. El talento millennial. En principio, ¿qué es exactamente un millennial? Responde Matías Guidini, miembro y experto Vistage en este episodio. Millennial, según la definición dura, tiene que ver con aquellas personas que nacieron alrededor de 1980, creo que es hasta 1996, años más, años menos. Millennials, entonces, es una etiqueta para identificar una generación, así como los baby boomers son los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, y la generación X son los que hoy en día tienen entre 40 y 55 años. Después de los millennials, vendrían los centennials, que están rondando los 20 años. Estas son solo generalizaciones, con límites algo difusos y flexibles entre ellas. Lo que define a los millennials es una cuestión de actitud, que no está atada a una fecha de nacimiento. Les gusta ser protagonistas. Mariana Ibero es directora de Capital Humano en Pharmacity, miembro Vistage. Personas con ganas de crecer, con ganas de poner su talento al servicio de la organización. Yo te diría personas muy inquietas. Entonces, eso no se termina a los 40 años, al contrario, yo creo que en las organizaciones hoy se dice que los de 50 era el anterior, los de 40, entonces creo que hoy se empiezan a notar ciertas capacidades o habilidades, tal vez un poco más corridas de estos 40 años que delimitan el fin de los millennials. Los millennials son los habitantes nativos de un nuevo ecosistema en las empresas, que se sostiene en las nuevas tecnologías, las comunicaciones instantáneas, las redes sociales, las videoconferencias, la información en la nube y el WhatsApp, entre otros pilares. Estamos hablando de colaboradores para los cuales es incomprensible el archivo en papel, las llamadas telefónicas, las pizarras con anuncios internos. No lo vivieron, a diferencia de muchos de sus colegas de más edad. Son chicos que nunca usaron un bibliorato, un fax, papel carbónico, un cassette, un floppy disk, un sello de goma. Es más, ni conocen lo que significaba conectarse así a Internet. Incluso, el mail comienza a ser obsoleto para ellos. Y se usa poquísimo el mail, porque el mail te da a escribir largo. Y ya no leen largo. Entonces es gracioso ver a
no sé, personas de más 50, que te escriben el memo, o sea, con un nivel de detalle y desarrollo, y nadie los lee. Entonces hoy la comunicación es muy corta, es WhatsApp o es la red social que la tienen en el teléfono. Es en ese contexto que los millennials encarnan y aspiran a trabajar de otra forma. Entre varias rupturas que personifican los millennials está la liberación del horario corrido. Ese tradicional, el de la fichada. Algo que las generaciones anteriores, bueno, nos cuesta disociar de la productividad. La idea de estar en la oficina muchas horas como sinónimo de trabajo genuino. Quizás un baby boomer que está acostumbrado a hard work. Jonathan Cohen es director de recursos humanos para el grupo Wertheim y es otro miembro Vistage que participa en este episodio. A trabajar duro, un montón de horas, hacer carrera. Choca con un millennial que dice es más emprendedor, pero es más fresco y dice, no, pará, yo estoy acá para hacer este proyecto y este proyecto lo vamos a transformar y que vos hayas trabajado 20 años de esta forma, 10 horas por día, no quiere decir que lo vayamos a hacer ahora de otra forma. Entonces hace crujir las estructuras y hace tronar todos los cuadros de mando y todas las formas de trabajo. Como señala Jonathan, el talento millennial está más enfocado en el objetivo, en el proyecto. Y así como es bastante reticente a la noción de horario fijo, no le gusta para nada el hacer porque sí o porque así se hizo siempre. Ojo, no le escapan el trabajo intensivo, el que requiere horas extras, pero se tiene que dar una condición. Son los primeros que se entusiasman y trabajan horas de más cuando conectan una pasión, algo que les interesa, que los mueve con algo que la organización les está proponiendo. Esta idea de objetivos específicos, de proyectos acotados a un periodo determinado, parece estar en tensión con la tradicional noción de carrera con la que se formaron generaciones anteriores. Esa de ascender en una compañía, de permanecer en la misma organización muchos años, incluso toda la vida laboral. Esos recorridos profesionales, típicamente, comenzaban con la elección de una institución académica en donde formarse, para obtener un título universitario. Y este sería la puerta de entrada a la vida laboral. Entonces, por lo que venimos escuchando, uno pensaría que para el mundo millennial, la educación formal ya fue. Pero la educación formal y que haya pasado de moda puede haber sido un mensaje dentro de esta ola disruptiva que tal vez puede estar mal interpretado. O sea, la educación formal tiene un valor que muchas veces pasa más por el ordenar un modelo de pensamiento que por el conocimiento técnico duro que uno adquiere. Eso por un lado. Y también es cierto que una formación más compleja permite resolver problemas más complejos y eso también un desarrollo superior. Por otro lado, es cierto que en sectores como la tecnología, donde la innovación es constante, lo que uno aprende en una facultad muchas veces queda obsoleto al poco tiempo. Estamos hablando del año y medio. Entonces ahí uno podría dudar de qué valor tiene. la realidad es que estamos en un momento de transición con respecto a la formación en instituciones universitarias. Habida cuenta de la tradición en educación superior de Argentina, los millennials locales, sobre todo los más cercanos a los 40, vienen con credenciales universitarias, pero resulta cada vez más necesario que se actualicen concursos y seminarios. La educación formal sigue siendo importante para ellos y para sus empleadores. Para mí lo más importante que tiene que tener una empresa para que yo la elija a la hora de querer ingresar y estar en ella y laburar por ella es esto, respetar a las personas, es permitirme a mí y al resto de la gente que tengamos esa libertad dentro de la empresa. Hoy en día yo creo que se ve que no es necesario no solo estar en la oficina, sino también que cada uno pueda administrar sus horarios
Muchas veces pasa que las empresas se quedan estáticas porque dicen, bueno, listo, esto es un plan de negocios que me funciona. Y nada, la gente va cambiando, las estrategias van cambiando, la manera de existir del mundo va cambiando. Entonces nada, me parece como que es importante que nos podamos adaptar a los cambios. Y con esto lo que digo es que tiene que ser una empresa que definitivamente tenga valores y los cumpla esos valores, y tenga una misión y trabaje por esa misión y ese propósito. Hay una característica de los millennials bastante novedosa. Algo que es esencial para estos jóvenes de una manera que tal vez no lo era para sus antecesores. Identificarse con el propósito de la compañía. Les preocupa mucho el impacto en la comunidad, así como los valores de inclusión y diversidad y la sustentabilidad ambiental. Ellos no se pueden disociar de estas cuestiones, más allá del salario que perciban. Quieren estar orgullosos de la organización a la que pertenecen por lo que esa organización aporta a la sociedad. Es clave para atraerlos y probablemente sea lo más difícil para muchas empresas, es entender qué impacto los jóvenes van a sentir que su trabajo tiene en los demás, que es un poco lo que los está movilizando a nivel trascendente. Es decir, cada vez hay más conciencia por cómo lo que hago todos los días impacta positivamente de vuelta a la comunidad, a la sociedad, a mi barrio, a un grupo determinado de personas, al medio ambiente. O sea, no es indiferente cuál es el propósito de la empresa y cómo yo contribuyo a ello. Cuando eso no está alineado, ahí no hay dinero que compense. En este contexto, ¿cómo son los líderes que mejor trabajan con talento millennial? Ya quedó claro que a estos jóvenes les cuesta cumplir con horarios y metas porque sí. Eso significa también que las jerarquías no pesan tanto como antes. A un jefe no le alcanza solo con la chapa si quiere sacar lo mejor de sus equipos millennials. Jonathan Cohen nos cuenta cómo es el líder que prefieren estos jóvenes. Que el líder felicite, agradezca, reconozca, lo haga en público. Necesita que el líder esté mucho más presente y necesitan líderes que sean ejemplo. Al millennial le gusta el líder que está en la trinchera, que lidera con ellos en el campo. No le gusta el líder de escritorio, no se lleva bien con el líder de escritorio. Entonces también un rasgo distintivo de los millennials es que ellos cuando gestionan o que les gusta ser gestionados, les gusta ser gestionados desde el campo, con el líder al lado de ellos, en el día a día, codo a codo con la gestión y codo a codo llevando adelante el proyecto. Entonces para los líderes por ahí un poco más ausentes y no tan presentes, que no gestionan desde el campo, se les hace más difícil administrar un equipo millennial. Esto no significa que haya desdén hacia la autoridad. Pero para el talento millennial, esa autoridad está sustentada por el conocimiento y la capacidad mucho más que por el cargo. Sí, yo diría, decime el qué y no el cómo. O sea, y ahí dice, después, si la cosa fluye, si están las respuestas, bien, y si no, bueno, ahí sí es valorado el aprendizaje, ¿no? O sea, no es que no hay un valor de la autoridad. O sea, el tema es para qué, ¿no? Para que me controle, ¿no? Para aprender, sí. Pasame este reporte porque sí, no funciona más. Entonces ahora quizás es, mira, necesito hacer este reporte porque es importante, vamos a presentar a la junta directiva el reporte con estos datos para poder trabajar en esta situación. Entonces creo que hay que ir mucho más profundo en explicar el porqué y el para qué de las cosas, porque como les decía al principio, para los millennials el propósito es importante, lo es todo. Entonces necesitan entender para qué están haciendo lo que están haciendo, porque cuando entienden el para qué están haciendo lo que están haciendo, entienden el propósito y es donde pueden sentirse más identificados con el proyecto, con el trabajo, con la tarea y con la compañía. Si queremos captarlos, conservarlos y beneficiarnos al máximo de su capacidad, entonces, nuestra organización tiene que contar con una cultura menos verticalista, con líderes que dan el ejemplo, que enseñan, pero que también escuchan y tienen en cuenta los aportes de sus trabajadores para mejorar los procesos. Es básicamente el tipo de liderazgo que impulsamos en Grupos Vistage. Un consejo de la Chair Vistage, Sandra Olive. Hoy en día
juegan en el mundo laboral distintos tipos de organizaciones. Tenés unas más paternalistas y unas más modernosas. Y el gran desafío es para esas que son más paternalistas, que quieren atraer talento joven y dinámico, que impulsen cambios y que tengan intuición y que quieran generar nuevos productos. A esas empresas más jerárquicas, bueno, esas son las que tienen que transformar sus culturas para poder, primero que atraer a toda esta generación nueva y esta gente creativa que quieren traer. Y después para que se queden, porque si no los seguís seduciendo día a día, no se quedan. Lo que yo no sacrificaría por un trabajo es mi salud mental. Creo que no podría dejar de hacer las cosas que a mí me gustan, como ver a mis amigos, a mis afectos, familias, hacer planes, por un trabajo que demande demasiado tiempo y que eso me impida hacer cualquier otra cosa. No sacrificaría ni permitiría que un trabajo decida por mí el dónde tengo que estar, a qué hora tengo que trabajar, cómo tengo que trabajar, cómo tengo que hacer las cosas, en dónde, en cuándo. Y creo que es algo que no tenía el mismo valor y la misma importancia en el pasado, y definitivamente sería el factor determinante a la hora de seguir trabajando en una empresa o no. Aquí llegamos a lo que nos parece la cuestión central que encarnan los millennials. Un cambio en la cultura de trabajo. Un nuevo paradigma que ellos toman como condición sine qua non y que nos interpela a las generaciones anteriores. De lo que hablamos es de una nueva relación entre trabajo y vida, superando la dicotomía entre vida laboral versus vida no laboral, la diferenciación entre la persona y el empleado, entre la profesional y la mamá. Hay una nueva dinámica entre ambas esferas, que durante todo el siglo XX estuvieron bien delimitadas entre sí. Mariana Ibero, miembro Vistage. Nos vienen a enseñar también a que todo el lado emocional y más humano, o sea, a tener una mirada integral del ser humano en las organizaciones. Vieron, antes decían, deja los problemas en la puerta. Eso no existe, o sea, el millennial viene con todo, viene con las enfermedades de su familia, con la maternidad. La mujer millennial empieza a poner sobre la mesa y a pedir derechos para poder maternar de la manera adecuada y respetuosa. Yo digo que los millennials trajeron al mundo, más que nada de las mujeres, ese cambio que se necesitaba para ser más equitativos, porque donde prevalece el balance de vida y trabajo, la mujer hubiera necesitado en generaciones anteriores poder tener más flexibilidad para poder tener a los chicos, la familia, cuidarla. Entonces, imagínate si hace 20 años hubiera sido más flexible todo el panorama laboral. Yo creo que hubiera cambiado bastante la cantidad de mujeres que tenemos hoy en posiciones de liderazgo y dirección. Según nos cuenta Matías, los millennials no están dispuestos a sacrificar muchas cosas que sus padres sí sacrificaron. Viajes, proyectos, actos escolares, cenas familiares, incluso consultas médicas muchas veces quedaban relegadas por la carrera profesional. Para esta generación, eso es inaceptable. En los millennials, el trabajo no es el centro, sino que es una variable más, un eje más de su vida junto a su vida personal, la comunidad, la sociedad, el medio ambiente. A diferencia de generaciones anteriores, como la generación X o más los baby boomers, donde vivían y se realizaban en el trabajo. Para los millennials, el trabajo es algo más que obviamente tiene que estar integrado y hacer todo el sentido del mundo con el resto, pero no es lo único en su vida. Generaciones más grandes sí lo hemos hecho y hemos sacrificado el estar en casa, el estar cerca de los hijos, ir a trabajar enfermo. En cuanto a la tecnología, es evidente que los millennials viven con sus celulares en la mano. Es que es impresionante. Mira. Mirando actualizaciones, feeds, scrolleando permanentemente mientras hacen otras cosas. Del mismo modo que a veces eso nos genera choques con nuestros hijos adolescentes,
también puede suceder con nuestros colaboradores de esa edad. Pero es como tapar el sol con la mano. El multitasking y la hiperconectividad están dados para esta generación. Me acuerdo hace unos años era, no sé, tenías prohibido, no podías, estaba bloqueada la computadora para acceder a Facebook. Entonces te bloqueaban desde sistemas. Hoy, un colaborador está trabajando en su casa. Entonces yo creo que tiene abierto Instagram, Facebook, Snapchat y todo lo demás al mismo tiempo que está trabajando. Y puede estar escuchando un podcast al mismo tiempo de estar trabajando. O sea, hoy no nos podemos negar o ir en contra de lo que los millennials traen. Entonces, bueno, tomemos esto y sucede y lo aceptamos. Entonces, lo que tenemos que hacer en las organizaciones, casi todas hoy tienen redes sociales para generar la comunicación. O sea, nos subimos a la movida de las redes sociales y de esa manera comunicamos. Entonces, se trata de aceptarlo y poner a jugar estas características en beneficio del proyecto y de la organización. Si no puedes contra ellos, únete a ellos. El trato, digamos, yo creo que hoy en día el trato es más flexible, se da más oportunidades a la gente. Quizás antes era como, bueno, tenés que hacer esto, esto y esto, y se quedaba ahí, no podías pedir irte antes para ir al médico ni nada de eso. Sinceramente no sé qué va a hacer de mí en 6 meses. Muy difícil decir a 5 años, pero sí sé que mi prioridad ahora es viajar lo más que pueda. Y bueno, vivo con un trabajo tranquilo que me lo permita. Hace muchísimos años la gente no se planteaba, pienso yo, que podría trabajar pero a la vez ser libre, sino que el trabajo tal vez era más como un mandato y un tener que sacrificar todo por ese trabajo. Llegamos a un asunto clave para el empresario con empleados millennials, la cuestión salarial, que atravesada por la disparidad cambiaria, a veces pone a las organizaciones argentinas en condición de desigualdad frente a propuestas en dólares que pueden llegar a nuestro talento desde el exterior. En ese contexto, ¿vale la pena invertir tiempo y recursos en formarlos, entrenarlos? Bueno, lo primero que hay que entender es... No sé si se acuerdan que los líderes de las empresas se enojaban cuando otra compañía contrataba talento de sus compañías y decían, me estás robando el talento, como si fuesen dueños del talento. Y la verdad que ninguna empresa es dueña del talento. El talento es de las personas y nos ceden por un determinado momento de sus vidas el talento para desarrollar nuestro negocio. Lo principal a tener en cuenta es que, para el talento millennial, el salario no es todo. A través de otros factores no monetarios, se los puede entusiasmar y lograr que se comprometan con nuestra organización. Como venimos viendo, la flexibilidad, el trabajo remoto, los proyectos objetivos claros, el liderazgo por ejemplo y no por jerarquía, la capacitación, el propósito de la compañía, todo eso cuenta y mucho a la hora de que estos jóvenes elijan o conserven un empleo. Y estos beneficios no están atados a la cotización del dólar. Los millennials lo que quieren es poder tener organizaciones ágiles, donde tienen derecho a equivocarse, donde pueden aprender todos los días trabajando, donde sienten que se pueden desarrollar, donde admiran a sus líderes, donde ven que pueden aprender cosas nuevas, donde ven que pueden enseñar, que no hace falta ese nivel jerárquico para que ellos sean alguien dentro de la organización. Bienestar, desarrollo y salud, que trabajen desde donde quieran, en cualquier lugar del mundo, que viajen y que puedan seguir trabajando con nuestra compañía, darles posibilidades de estudio, darles buenos beneficios. Aquellos que son cuantificables y aquellos que no son cuantificables, como pueden ser los cuantificables, pueden ser descuentos en gimnasios, incluso días extras de vacaciones que tienen un valor, o aquellos que no son cuantificables, como es el clima de trabajo, el ambiente laboral, el jefe, las posibilidades de desarrollo. Por supuesto, no es todo color de rosa con los millennials. Como cada generación, tiene sus puntos fuertes y sus áreas para mejorar. Aquí, un punteo de los principales desafíos que presentan los colaboradores de este grupo,
según la mirada de Mariana Ibero de Pharmacity. 1. Se aburren con facilidad, lo que genera la búsqueda de cambios constantes y falta de rumbo. 2. Pueden tener una impresión negativa del trabajo, que los hace buscar constantemente el balance entre lo que dan y lo que reciben. 3. Límites y jerarquías difusos. Pueden ser más dependientes por su inmadurez emocional, pero al mismo tiempo evitan los límites corporativos y las jerarquías entendidas como la voz del saber hacer. 4. Una vez que alcanzan el nivel máximo de aprendizaje, pierden las ganas y el entusiasmo. 5. Tienen en su mente el deseo de poder viajar en cualquier momento del año sin necesidad de esperar sus vacaciones. 6. No se fidelizan con una compañía a mediano o largo plazo. Tienen en su mente la posibilidad de cambiar si la propuesta de valor deja de ser interesante o de cubrir sus necesidades basados en sus propios valores. En el diálogo entre generaciones en nuestras empresas, hay que fomentar que los millennials se familiaricen con la noción de proceso, con la idea del mediano y largo plazo. O sea, que desarrollen un poco más la paciencia. Por otra parte, las otras generaciones, podemos aprender de ellos a ser menos rígidos con las estructuras, con los horarios, con los límites entre vida y trabajo, a ser menos verticales y a escuchar más y a estar más presentes, no dejando que los cargos generen una distancia entre las diferentes líneas de nuestros equipos que sea insalvable, impersonal y, lo peor, ineficiente. Los millennials nos demuestran que más relajados, pero con objetivos claros, con flexibilidad, pero con propósitos bien definidos, podemos conseguir buenos resultados y evitamos que se enquisten prácticas y procedimientos, algo que atenta contra la innovación y agilidad de nuestras organizaciones. Si todo esto te parece un desafío, prepárate, porque ya están aquí los centennials, que dentro de muy poco inundarán las organizaciones, trayendo con ellos nuevas prácticas y formas de concebir el trabajo. A modo de cierre, Jonathan Cohen nos resume qué hacer y qué no hacer como empleador de millennials. El tema del propósito, el por qué, el para qué, el dar contexto, el dar visibilidad, el sobrecomunicar, está dentro de lo que sí o sí tenés que hacer cuando trabajás con un público millennial. Tenés que comunicar, tenés que explicar, tenés que volver a explicar, tenés que decir el por qué las cosas siempre, el propósito, el para qué las cosas, y tenés que vincular y ser consistente con lo que decís y lo que haces. Digo, la coherencia es muy importante y liderar desde el campo es muy importante. No seas rígido, no te pelees con el talento no es tuyo, el talento es de la persona, tenés que ser flexible. Tenés que poder animarte a cambiar estructuras, a romper procesos y rearmarlos de nuevo. La rigidez expulsa el talento millennial. Los millennials, más allá de las personas que integran este segmento, encarnan cambios en las organizaciones que no podemos negar. Flexibilidad de horarios, énfasis en metas y no en modos, más horizontalidad, más humanidad, más sensibilidad. Lo que se hoy en día es evaluar a la persona por la persona en general. No te paras a detener dónde tiene el piercing, cómo tiene los tatuajes, cómo va vestido. Muchas veces en una empresa que tenía varios pisos y compartía con otras empresas por ahí más tradicionalistas, la gente me decía, me subía al ascensor y no sabía si iba a un concierto, a River o si iba a trabajar, porque el que tenía parado al lado estaba todo tatuado, en hojotas, con bermudas, y yo iba con trajecito. Los líderes Vistage no solo pueden contratar y conservar en sus organizaciones empleados millennial de una manera más armónica, sino también estar atentos a las innovaciones que traen a nuestro ámbito de trabajo, sin que eso signifique tirar por la borda nuestra tradición y abrazar lo nuevo solo por la novedad. Es que afrontar desafíos y fomentar la predisposición a la revisión y reformulación de prácticas y rutinas es uno de los pilares de la filosofía Vistage. Esto fue Empresarios que hacen bien, el podcast de Vistage Argentina. Agradecemos la participación de los miembros Vistage Mariana Ibero y Jonathan Cohen, del HR Sandro Olive y del miembro y experto Matías Guidini. También
Agradecemos a Valen, Steffi, Mati, Manu y Clara por aportar el punto de vista de los millennials. Soy Guadalupe San Martín. Hasta el próximo episodio.